Y este es el primer episodio de mi podcast que se llama El Cotorreo con el señor Rodrigo González. ¿Este es el primer episodio? Es el primero, my friend. ¡Wow! ¡Qué honor! Gracias, William. Es la primera vez. Cuando estés cumpliendo el 100, nos reuniremos otra vez. Ya habremos sacado una enciclopedia de libros del cotorreo. Del cotorreo, ok. Vamos a decir, de alguna manera hacemos una buena entrevista y de esa buena entrevista sale Un libro. un capítulo del libro, sí. ¡Wow! ¡Qué honor que abres el libro conmigo, bro! No lo merezco. De hecho, debo decir que cuando hice el documental, tú fuiste uno de los primeros que dijo, sí, vamos a hacer el documental sobre el disco de Dermis Tattoo. El disco de Dermis, claro, me acuerdo. De alguna manera eres como un talismán en No, vale, talismán eres tú, que siempre has estado pendiente de esa búsqueda de documentar lo que sucede en la escena musical venezolana, bro. Tú eres el que si no hay registro de la vaina, estamos jodidos. Alguien tiene que registrarlo. Mira, cuéntame algo, hablando de la primera vez que tenemos todos aquí. ¿Recuerdas la primera vez que tomaste una guitarra? ¿Qué edad tenías? La primera vez que toqué una guitarra fue por mi hermano mayor Ricardo, que él tenía una guitarra acústica que era como de nuestra abuela, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero había una guitarra acústica en su cuarto, pero cuando de verdad me llamó, o sea, la primera como en la infancia, mi primer acercamiento sí que me pareció súper como que impresionante fue cuando le prestaron una guitarra eléctrica y la tenía en su cuarto. Y cuando él no estaba, yo entraba y la agarraba y la sacaba del case y la veía y me parecía como una nave espacial. O sea, me parecía como. Porque obviamente para ese momento ya sabía que era una guitarra eléctrica, pero el hecho de que no era mía y que era de un amigo de mi hermano, o sea, como que no, yo no se suponía que la podía tocar, lo hacía como más místico todavía la guitarra y esa es como la primera memoria que me viene a la cabeza, de estar intrigado por una guitarra, pues, ¿sabes? Estar como. Si escuchan perros de fondo es porque son perros de Hay verdad. perros de fondo. Sí. O sea, le pedimos que como no teníamos audiencia, que por favor tuviésemos Claro. perros porque hay que salvar a los perros. ¿Y en qué momento te diste cuenta que, a ver, ya tengo la guitarra, voy a ver clases, quiero ser músico? Si es que ese momento existió. Todavía no lo sé, honestamente. Okay. No sé, William, en verdad es difícil, o sea, creo que me tocó ese camino sin yo tanto elegirlo, de alguna manera, como que si bien lo elegí, eh, supongo que fue de una manera muy subconsciente y la idea de tener una banda que durase 10 años y que se convirtiese como en una banda seria, no fue algo como que dije, va a ser así, fue un poco más como sucedió de una manera muy orgánica el inicio de la banda y sentíamos que teníamos algo interesante entre manos y algo que yo siempre le agradeceré a Félix Ayuela, que fue como que esa oportunidad de estar en el Festival de Nuevas Bandas y ganarlo, para algunas personas puede ser una estupidez o lo que sea, pero para nosotros ganar el Festival de Nuevas Bandas fue como un espaldarazo de que teníamos algo interesante entre manos y que valía la pena explorarlo. Pues eso fue, y creo que eso fue lo que nos motivó a hacerlo y tomarlo en serio y decir, bueno, no sé si yo dije voy a ser músico por el resto de mi vida, sexo, drogas y rock and roll. O sea, no fue eso lo que pensé, pero sí me dijo, esto hay que profundizarlo, Claro. ¿sabes? Y el hecho de que tuvimos como que la prensa nos dio algo de cariño y vio el potencial de cuatro chamos realmente, porque teníamos todos 19, 20 años y no teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo. em, Había como una energía de que era interesante lo que estábamos intentando hacer. Y yo sentía que mucha gente entendía que nosotros estábamos en esa búsqueda de suplir esa banda de rock and roll que realmente ya no existía en Venezuela, como más atrevida, un poco más como más malandra, como la nueva generación, pues, básicamente. ¿Y por qué rock? Porque, pues, no sé, porque creo que no sé si cuando llegué a la adolescencia y vi como me vi muy influenciado por Nirvana, por todo eso, ¿sabes? Así como gente tiene como bandas que lo marcan mucho, y creo que a mí me marcó mucho Nirvana y el concepto de poder ser tan poderoso con la guitarra siendo tan simple.
a mí me marcó mucho y luego como que empecé a investigar más hacia atrás y me di cuenta que de toda la vida había escuchado los Beatles por mi mamá Claro. y cuando empecé como de verdad ya como músico y un melómano más desarrollado empecé a indagar en el repertorio de los Beatles, también como me empecé a entender que esa vena de Chuck Berry, rock and roll, pop, esa frecuencia era lo que más me llamaba la atención y sentía que era lo más, de todos los géneros de la música, sentía que de alguna manera era el más universal, pues, ¿sabes? Que esa frecuencia de pop rock entre Imagine de John Lennon y Johnny B. Good de Chuck Berry. Entonces me gustaba mucho esa frecuencia y por eso el rock and roll siempre me ha parecido tan interesante, pues, porque no sé, como que es una fórmula que tiene todos los años del mundo y aún así es tan simple y tan compleja a la vez que se presta para un universo súper amplio Emocional. en tres acordes, ¿no? Es Entonces, emocional. sí, Tú sabes supongo. que en algún momento yo hablaba con Cheo, guitarrista de Amigos Invisibles, y me contaba una historia divertida y con esto te hago esta pregunta. Él me contaba que cuando él estaba pequeño, su papá lo llevaba a cortarse el cabello y pasaban por una tienda de discos. Y un día su papá le dice, bueno, vamos a cortarnos el cabello y pasan por la tienda de discos, le dicen, ¿qué disco te quieres comprar? Y entonces estaba el disco de Purple Rain de Prince y estaba el disco de Van Halen, creo que era Van Halen. Y como que Cheo dice, bueno, no sé, este tipo está en una moto, vamos a agarrar el tipo de la moto porque se ve chévere. Y compra el disco de Prince. Y nos hacíamos la pregunta como que él decía, ¿qué pasa si yo hubiese agarrado el disco de Van Halen? ¿Qué determinó para ti, a partir de todo lo que me estás contando, pero en qué momento tú dijiste, ya, este es el disco que va a hacer que yo cambie? ¿O tuviste esta situación en que pudiste haber sido reggaetonero, tal vez? El disco que a mí me cambió la vida fue Confort y Música para Volar, De Soda Stereo. de Soda Stereo. Del, Fue como el primer disco que escuché, creo que también estaba justo en pleno desarrollo claro, mental, físico, y en esos momentos donde tu cabeza está pasando por tantos cambios y estás como que entrando en conciencia, por decirlo de una manera, siempre como recuerdo, cuando me dicen así, ¿cuál es el disco con el que te irías a una isla desierta y no sé qué tal? Y un disco para el resto de tu vida, y siempre vuelvo a ese disco como una especie de portal a todo lo que vino después y todo lo que estudié después. O sea, es curioso porque para mí ese disco me abrió a escuchar todo lo demás y todas las influencias que puedan venir del rock and roll que hicieron que llegase a existir una banda como esa, siendo un unplugged, porque además ese disco es como un unplugged se me dio un muchas, blog, sí. son reversiones de muchas canciones, entonces, pero por alguna razón esa frecuencia de ese disco es exacta, para mí es como la punta de la pirámide y me marcó mucho así que, wow, yo quiero hacer esto, ¿sabes? Quiero tener una banda así. Y muchas de mis canciones del día de hoy son un intento muy inocente y muy humilde y muy pobre de tratar de hacer música así, pues, de pulls largos en la guitarra y distorsión medida Y por supuesto mi otro lado más como más frenético, rock and rollero de canciones, de canciones más pesadas y más elevadas. Como te digo, para mí siempre nunca ha sido una decisión entre o rock and roll pesado o música medio pop suave. Para mí es como que es todo una gama gigantesca, es un espectro bastante amplio, pues, y por eso los Beatles para mí es tanta referencia, pues, porque luego de escuchar discos como Soda Stereo, empecé como a de verdad estudiar los maestros, pues, los más cliché de todos, pero son cliché por una razón, pues, porque cuando vas y escuchas Jimi Hendrix y dices, ah, no, que escuchaba Jimi Hendrix, pero de verdad sentarte a escuchar Jimi Claro, Hendrix es algo que te cambia la vida y dices, wow, hubo una persona que se fue por esta vertiente. Y luego, por supuesto, un poco de todo, y luego descubres que Kurt Cobain estaba súper influenciado por Jimi Hendrix y que todo está súper conectado, la misma ciudad. pero para mí mucho de eso parte incluso parte desde, si vamos hasta atrás, hasta Robert Johnson, si es necesario, y todas las influencias, pero de alguna manera hay como una cohesión dentro de ese género donde puedes tener, por eso los Beatles me parece también una referencia, porque puedes tener una canción como Helter Skelter, y puedes tener una canción como Imagine, Claro, ¿sabes? Bueno, Imagine es de John Lennon, pero entiendes a lo que me refiero a nivel de claro. composición. Y por eso de pronto también mi necesidad de crear Rodrigo Solo y crear Araguato es como justificar poder hacer
todo tipo de canciones sin la etiqueta, dentro de ese género que yo manejo, sin la etiqueta de pronto de, esta es tu banda, este es el tipo de música que tú haces, esto es lo que vas a hacer para el resto de tu vida, ¿sabes? Como si, más como compositor y creador de canciones con diferentes plataformas, no sé. Lo veo un poco así. Y por eso me parece, no te podría decir, o sea, mi respuesta a tu pregunta es ese disco, eso es lo que me Claro, viene a eso la fue el mente. disco que te Ese, llevó a ese, todo ese eso. es el disco que me hizo, Pero me llama la wow. atención que, y de ahí en adelante continuaste en esta senda latinoamericana, o solamente fue su estéreo y te quedaste ya después en No, solo anglo. honestamente no he indagado mucho yo estoy mucho más influenciado por la música anglo que la música latinoamericana, pero las bandas que me han influenciado, que son latinoamericanos, me han influenciado de una manera muy profunda, como es el caso de Hermis Tatú, Ok. como es el caso de, pudiese decir, Los Amigos Invisibles, incluso, una banda que he escuchado muchísimo y que me marcó muchísimo, especialmente el segundo y el tercer disco de ellos en mi juventud, pues, sigo siendo joven, pero Por favor. en En tu mi crecimiento. teenage years. Y, mm, y por supuesto, bueno, he escuchado, no soy gran fan, no he escuchado tanto, pero he escuchado por supuesto algo de Fito Páez, he escuchado algo de Charly García, he escuchado, o sea, pero lo de verdad, para mí, El la anglo. gran banda de Latinoamérica y el gran artista de Latinoamérica siempre será Gustavo Cerati por su manera de tocar guitarra, por su capacidad lírica, por su presencia como artista, lo prolífico que fue a nivel de repertorio. Todos los discos son buenos, todo lo que publicó tiene una calidad y un estándar de calidad excepcional. Y es como, para mí, esa es la referencia. Pero ahora te quiero meter en problemas. Todo el resto creo que es anglo, pues realmente. Te quiero meter en problema. Eh, um, Viene toda esta situación de la diáspora, Vinilos tiene que migrar de país y ahora, si bien es cierto que se reencuentra con público venezolano, hay una intención de conectar con un público latinoamericano. La pregunta es, Rodrigo, ¿qué estás haciendo para conectarte con Latinoamérica? ¿Qué tipo de bandas de Latinoamérica estás haciendo clip o qué conoce Latinoamérica, digamos, Argentina, Chile, Colombia? Porque de alguna manera tienes que abrirte espacio dentro de esa movida. Estamos ¿Conoces? tratando, es muy honesto, William, en verdad. Estamos tratando de conectar con artistas que estén en la misma búsqueda que nosotros, personas que estén buscando colaborar con personas interesadas en hacer música bajo una cierta estética. En el caso de nosotros, una banda de rock and roll con algunas tendencias medio pop y otras un poco alternativas, y buscar personas que conecten con esa frecuencia y que estén dispuestas a hacer colaboraciones con nosotros. Creo que esa es la manera más fácil de conectar con realmente la esencia de lo que está sucediendo, por lo menos en el presente, en la música, porque si bien puedes investigar y tomar influencia de varias bandas latinoamericanas o lo que sea. Pues a mí me encanta Café Tacuba, por ejemplo, hay cosas que puedo tomar de ellos, pero realmente todo ya está hecho, pues, y lo importante yo creo que para conectar, como tú dices, con esa esencia latinoamericana es ir a visitar esos sitios. Si tienes las oportunidades de sacar provecho de que la diáspora, de una manera positiva, sacar Claro, provecho de que la diáspora está regada en diferentes ciudades y que tienen cultura de ver música en vivo, y se prestan espacios como estos, como los que tenemos nosotros esta noche, que vamos a tocar en un bar aquí en Chile, eh, y se prestan esos escenarios. Yo creo que es importante aprovecharlo para crear esa conexión con diferentes países y diferentes culturas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo por lo menos, pues, o sea, turear, pensar en función de Latinoamérica y no solamente de Venezuela. eh, si bien nuestra gran fanaticada es y proviene de Venezuela, creo que nuestro foco desde hace mucho tiempo está en ser ciudadanos del mundo y ser especialmente en este hemisferio, tratar de establecernos como una banda de Latinoamérica y no tanto como en Venezuela y nada más Venezuela. Por algo nos claro. fuimos a los Estados Unidos a casi que incinerarnos, empezando de nuevo en un nuevo idioma, en un nuevo mercado que no tenía ni la menor idea, de donde todos nuestros logros pasan completamente desapercibidos en un mercado que no te conoce, que no sabe quién eres, ¿sabes? Entonces, eso para nosotros creo que nos dio muchísima fuerza como para convertirnos en soldados de la carretera de alguna manera y no tener miedo
a conectar y absorber distintas culturas. Yo creo que creamos una gran conexión con muchas personas en los Estados Unidos, inclusive incluso personas que no son venezolanas, personas Claro que nacidas en los Estados Unidos, gringos, realmente. Y eso fue un pequeño celofán, porque no fuimos masivos ni nada, pero creamos una fanaticada puntual una puertica allí que se abrió, una puerta. y muy interesante con personas de otra cultura. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita con nuestro quinto disco, yéndonos para México, integrando artistas nacidas en México, conocidas en México, integrando artistas de esta zona del mundo de Argentina, también de Maye, que es venezolana, tratando de dar nuestra propia integridad criolla y mantener ese balance bueno, o sea, somos venezolanos y para nosotros es muy importante Venezuela y nuestra esencia latinoamericana, pero somos ciudadanos del mundo también y tratar de tener o sea, ser orgullosos de ambas cosas de alguna manera y promover ambas cosas. Pero no sé si tiene mucho sentido Claro, eso. ahora vamos un poco con este 3B, que no quiere decir bueno, bonito, barato, sino Puede ser que sea eso. pero no, Bueno, bonito y barato. con B pequeña, ¿verdad? Este disco, Bueno, bonito y bestial. no A voy a ver, decir ¿qué una vas a decir? barrabasada. Este disco, hace ratico comentabas como que esa parte pop. ¿Siempre tuviste esa noción pop en la música de vinilo versus o es a través del tiempo que has cambiado esa percepción? Porque cuando estás joven, pop suena, oh, Sí, supongo que ya no me importa tanto. ya no. De pronto esa rebeldía de yo no soy pop, yo soy rock. Sí, Me sabe un poquito a mierda ahorita. Me interesa más crear buenas canciones y o sea, no me importa mucho si la catalogan como pop o como heavy metal. Quiero hacer buenas canciones y que se sostengan por sí solos más allá de su etiqueta, ¿sabes? Como que buena canción. Y a veces cuando escucho que dicen qué buena canción, puede ser una canción como Are You Gonna Call My Way de Lenny Kravitz, sí. súper rock and rollera. Y puedes decir, vea, qué buena canción, puede ser At Last de Era James, ¿sabes? Como una vaina para atrás, súper sentida, súper melódica, súper pop. Y es como, se reduce a buenas canciones y buenos mensajes y si tienes esa llama para conectar con las personas, sea con distorsión o sea O sin con una autorización. guitarrita acústica bien parga. Me llama. eh, son una banda que siempre vive en el presente, por lo visto. De hecho, este disco vuelve a los inicios de El Día es Hoy, no tanto en concepto musical, sino más bien creo que en concepto del ser humano. Incluso el disco hay momentos en que me parece bastante espiritual. El hecho de que existe un tema como Chiva, Cali, Carpe Diem, es un contexto bastante espiritual y me llama también la atención de que estos tres temas espirituales aparezcan mujeres. ¿Por qué? Em, No sé si son ideas mías o estuvo concebido de esa manera. bueno, eh, eh, dentro de esta investigación de incluir como estas diosas hindúes, había como esta gran presencia femenina dentro y se llaman diosas, Sí, Chiva y ¿sabes? Cali. Son personajes con espíritu femenino y entonces nos parecía lógico si íbamos a hacer un disco que rindiese tributo a la belleza de esa entidad, de ese espíritu femenino y esa capacidad de nutrirnos o sea, ese sentimiento maternal y la capacidad que, 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 que tienen las mujeres de recibir y de dar cariño. Es como las mujeres tienen la capacidad de convertir esa vulnerabilidad y esa delicadeza en una fortaleza increíble, ¿no? Entonces, jugando un poco con eso y de verdad tratando de absorber el concepto de darle ese brochazo femenino al disco, queríamos pedir ayuda, pues, así que queríamos que las mujeres con su propia presencia en el álbum le pudiesen dar esa integridad, ¿no? Y por eso creo que los temas, que ya de por sí tienen una energía espiritual, necesitaban que hubiese un balance, ¿no? Yo creo mucho en el Tao y en el equilibrio. Ah, Y mira tú. la mujer y el hombre son yin y yang. Sí, Y me lo tomé muy a pecho a la hora de hacer este disco con la banda
crear un disco que fuese un balance entre canciones verdaderamente pesadas y canciones realmente eh, sutiles, precisamente para enaltecer su contraparte. O sea, el hecho de que tuviese esas canciones suaves hacía que las canciones pesadas resaltaran más y tuviesen menos capacidad de cansar el oído, y que las canciones suaves también tuviesen su capacidad de ayudar al oído a descansar, ¿no? Entonces, ese contraste siento que es un juego que es lo que hace los discos buenos, pues, y por eso conscientemente integramos esa energía femenina en la ecuación de Vinilo Versus, que es una banda de rock and roll con mucha testosterona, y tratamos de darle esa, porque cuando hablamos de feminidad no hablamos de sexo, No, no, no. hablamos del espíritu femenino, y por eso tú hablas sobre la espiritualidad. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con nosotros explorar esa capacidad de, yo como padre, pues esa capacidad de ser maternal, de ser paternal, o sea, de ser... Que sale, ¿no? Cuando eres papá, de alguna forma sacas esa feminidad que a lo mejor no tenías Sí, antes y te vuelves exactamente, te vuelves, protector, te te vuelves sientes mucho más vulnerable y vulnerable sientes totalmente. mucho más empatía con, 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 con los otros seres humanos, con los otros niños, con las otras personas. Entonces te hace muy consciente de tu propia mortalidad, ¿sabes? Y yo creo que Y un precisamente Chiva, Shiva, que me llama la atención cuando dices la fama, el éxito, el dinero, el silencio y la muerte. Que tienes como ese concepto allí de que si realmente la fama es importante o no, o qué es lo que quieres hacer tú, que cómo lo quieres vivir. es, Porque las bandas de rock de alguna forma quieren ser famosas. exactamente. Yo creo que yo peleo con el Rodrigo que hay en mí, que quiere ser famoso y quiere ser reconocido. Eso es una comercial de Zucaritas. Sí. Pero en verdad, como escribir un tema como Shiva es como una patada en las bolas a ese Rodrigo, a ese ego que yo tengo, ¿sabes? La escribí a propósito por eso, pues como pensando en función de si yo de verdad estoy haciendo esto para ser reconocido y para ser recordado, para que me recuerden esa necesidad que tenemos de dejar canciones y convertirnos inmortal. O sea, hay que dejar eso ir de alguna manera. No significa que hay que seguir trabajando para hacer Claro. música y tratar de conectar con los seres humanos mientras estamos vivos. Eso es todo el chiste. Pero, y por supuesto, una bonita memoria después, para los que queden después de que uno se vaya. Coño, a mí sí me da ilusión mi bisnieto poniendo una canción de Vinilo Verso y que mira a mi tatarabuelo, weón. Quiero ser tu cocaína. Y los niñitos y que mamá, ese es el papá de... Ese es mi bisabuelo. Em, De hecho, pero, hay un proverbio que dice, en la vida tienes que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. y tener un hijo. Te falta el árbol. Me falta, bueno, Bueno, el libro, pero estás haciendo lo música, voy a estás sembrar, lo voy haciendo a sembrar, canciones. exacto. Pero creo que, o sea, volviendo un poquito a lo de Shiva, para mí ese tema, creo que ese es el tema del que más orgulloso estoy, porque plantea cómo me siento sobre la industria de la música, y plantea cómo me siento sobre lo que está sucediendo en el mundo, sobre mi propia existencia, como que al final del día todos nos vamos a morir y lo que hay es que disfrutar, y por eso la canción de alguna manera se burla de todos nuestros grandes planes, ¿sabes? La canción se burla de eso porque en lo monstruoso que es el universo somos unas pequeñas hormigas con estos sueños Totalmente. gigantescos, y qué bonito soñar, pero y qué bonito soñar que somos inmortales y que vamos a ser recordados para siempre, pero realmente tarde o temprano, dentro de 2000 años, a nadie le va a importar este podcast, a nadie le va a importar Vinilo Verso, a nadie le va a importar casi que, nadie se va a recordar ni de Elvis Presley probablemente. Probablemente. Eh, Pero eh, ahí está lo que te digo. entonces, El día de hoy también tiene que ver con el presente. Yo siento que Vinilo siempre ha tienes sido toda una la banda del razón. presente. Qué bien, O sea, qué bueno, qué por bien eso dicho, la... William. En verdad sí creo que hay una obsesión con el presente, y siempre con una visión de continuar la nave, porque me fascina la idea de envejecer el proyecto, de ser una banda de culto, de seguir creciendo, y es una aventura tan arrecha, en verdad, tener una banda de rock and roll. Te interesa más el culto que la fama. Sí, claro, me interesa Es más muchísimo más el real. culto. ¿Perdón? Es más real. En el buen sentido de la palabra Es más culto. billete, bro. Díselo a Tool, díselo a Tool. Es más real, man. Sí, No, porque bueno, fíjate que cuando sacan directo al grano es un tema que habla como que, nada, déjate de pendejar, directo al grano. O sea, siempre ha sido una banda como que hace lo que está pasando ya y es ya.
No ha habido como, no sé si es algo de tu generación. Yo supongo que hay una necesidad, o sea, como te digo, uno está peleando con el ego de quiero ser reconocido y quiero tener un proyecto exitoso. Y yo creo que por eso cuando publicas las cosas, las publicas con la mejor calidad posible y con tu sello de calidad de yo hice esto y le pongo mi nombre a esto, pues. Y, 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 y eso es el ego controlado, el que está empujando eso, ¿sabes? ¿Por qué te montas un escenario, ¿sabes? Porque quieres entretener a la gente y quieres, La quieres tener ese adrenalina que puedes sentimiento de sentir. que estás logrando entretener a los demás, ¿sabes? Eso es un sentimiento espectacular, pero también llevado al extremo es tóxico, como todo en la vida, Claro. ¿sabes? Todo en la vida en exceso es malo, y hasta eso, hasta esa necesidad de tener atención. Entonces, si eso se controla de una manera balanceada, como te digo, puedes tener unas experiencias increíbles y utilizar eso como gasolina para lo que es realmente importante, que es la conexión humana. Pues cuando yo estoy pendiente, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo estoy pendiente de, coño, ojalá me nominen para el Grammy, ojalá, ta. Hay una parte de mí que por supuesto quiere tener éxito y quiere ser reconocido. Y ese tipo me ayuda, o sea, bien utilizado, yo lo manejo para que me ayude a poner cosas en marcha, ¿Y que estás quiero trabajando que en eso? sucedan. Pero luego me doy cuenta que esas metas de pronto de ese ego, cuando de repente recibe una cachetada en la cara, como por ejemplo se te acerca un fan que te dice, wow, pana, tú no sabes cómo yo he escuchado tu música, yo pasé por una depresión y te lo juro que he escuchado a ustedes todos los días y era de mis bandas favoritas y en esos momentos era una de las pocas cosas que tenía para agarrarme y quiero darte las gracias, man, porque tú no lo sabes, pero tú me has ayudado. Bien. Y ese tipo de cosas es como que, Eso lo hace la música. wow, lo que estoy haciendo es muchísimo, así sea para una persona, lo que estoy haciendo es muchísimo más grande que mi propio ego y mis propias ganas de ser exitoso, ¿sabes? Ya soy exitoso. Cuando, o sea, Estás vivo. porque, bueno, soy exitoso porque estoy vivo, pero soy exitoso porque logré tener esa conexión con otro ser humano a través de una obra de arte que yo creé y eso ya debería ser suficiente para el ego, realmente. Si te dice como que, wow, ayudaste a otro ser humano. Pero bueno, Fíjate, el ego es malicioso y a veces quiere totalmente. el jet privado Pero fíjate y todos que, los juguetes, ¿no? fíjate que, por O ejemplo, sea, hay tu que, hay que generación, tenerlo encarcelado, ese claro, tipo. tu generación no es como la generación quizás de los 90 en Venezuela, en el caso de Venezuela, que eran más, más mojoneados, podría ser la palabra, ya que no tenemos filtro en este programa ni en este podcast. Tú ves de repente un Zapato 3 y realmente en tarima, Carlos Segura es un tipo que está engrandecido en la tarima. Tu generación no es así. Más bien procura no acceder a las alabanzas. Es que Se ya, echan hacia atrás. ya pasó la época de Freddie Mercury, solo va a haber un Queen. ¿Para qué vas a intentar ser Freddie Mercury si ya hubo un Freddie Mercury? Ya existió. Entonces, ese fanfarroneo, de pronto yo creo que nuestra generación lo rechaza porque respeta mucho que ya pasó. Entonces es como, al menos que sea una banda tributo o algo por el estilo, es como lo mismo que le pasó, en mi caso, ¿qué sucedió con Nirvana? Que Nirvana llegó y les dijo en la cara a todos estos tipos que estaban más pendientes de su pelo y de su look que de su música, Bueno, pero, ¿sabes? ay, te metiste, ay, no, déjala así. Es Bueno, que, no, pero me refiero que la época del glam rock, por ejemplo, donde, claro, donde había como esta estupidez y esta búsqueda completamente, casi como el reggaetón, por decirlo de una manera, en el sentido donde era todo súper superficial y todo como se había desvirtuado por completo el género del rock and roll y de pronto llegó, que ojalá suceda con el rock and roll, que llegue un Kurt Cobain a la escena del reggaetón y la reviente. Eso sería interesante, tú pero, dices que llegue un rock pero and roll llegó, y llegó tumba una el... banda como Nirvana y le dio, y le volvió a dar integridad al género, ¿sabes? Y, y no sé por qué llegamos a este punto, porque te honestamente. gusta Nirvana y quieres decir que te gusta Nirvana para que yo diga que Nirvana es mejor Exacto, que que Pearl Pearl Jam. Jam. No, no. William es fan de Pearl Jam, yo soy fan de Nirvana. Esto se puede poner muy feo, muy rápido. Mira, eh, eres de la generación, obviamente, raguayana, en este orden, vinilo versus, perdón, sí, vinilo versus, La Vida Bohem, Los Mesoneros,
aunque Los Mesías de alguna manera tienen un año antes que La Vida Bohem en cuanto a exposición. Y esta generación de bandas se ha vuelto a conseguir en México. ¿Ok? Esta generación está tratando de hacer como una coalición eh, previa a lo que era estas cosas como se formó el grunge. O sea, son círculos que se consiguen y todos ustedes eran amigos. Ahora, ¿qué están pensando hacer? Siguen en esa cosa de inventándose algo. En un momento Venezuela o Caracas estaba cero rock y ustedes llegaron a hacer un nuevo rock. Por eso Félix le ponía ese nombre, le coloca ese nombre del beat rock, porque es esta nueva generación. Vinilo versus rock. Es como el K-pop, pero O Vida Bohem Rock. a A ver. Los dos. los dos. Y ¿Ves? ahora, Ese es el ego ahora, ese es el ego que se salió en la cárcel ahí, que me volvió a guardar ahí. en algún momento hubo rivalidad entre ustedes. Rivalidad nunca. Competencia sana sí hubo, definitivamente. Que te ha dado celos alguna Yo banda. definitivamente sentía una competencia sana hacia ellos porque los respetaba mucho, me parecían una gran banda, pero también quería partirles el culo si tocábamos juntos. Quería que nuestro show fuese más exitoso, pues, y creo que eso es sano, pues, uno tiene que salir con los colmillos afuera cuando se va a montar en el escenario, pero como si fuese un partido de fútbol, pues, ¿sabes? Que sales del campo y es amor por el jugador con el que te metiste en el campo, pero sin duda creo que La Vida Bohem hizo a Vinilo Versus una mejor banda. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo alguien con quien de pronto verse reflejado y compararse y ayudarlo a superarse también, a cuestionarse cosas que de pronto podría estar haciendo mejor. Y ves que alguien de pronto está haciendo algo bien y te cuestionas cómo haces para hacer eso también. Y por eso es que yo estoy tan orgulloso de ser parte de una escena y no ser una banda nada más. Porque siento que una escena es mucho más poderosa que una banda. Claro, Em, una escena. y me gustaría pensar que también los bohemios se nutrieron de tenernos a nosotros de contraparte, pues en ese sentido, de ser esa época en la que vinilo y la vida bohem, vinilo y la vida bohem, la vida bohem y vinilo versus y la vida bohem. Y eso es algo que me parece muy bonito, pues que También hay algo, es como el Pearl Jam y Nirvana de Venezuela, también hay algo importante ahí, estas dos bandas no se guardando parecen. las distancias. Estas dos bandas no se parecen musicalmente. Entonces, No, pero compartían creo que un público quizás. vinilo y los bohemios, a pesar de ser muy distintos, comparten muchos valores musicales. Y Y eran celosos, Rodrigo, en el sentido que llegaba una banda que no pertenecía a ese circuito y ahora en retrospectiva no eran celosos ustedes como no pueden entrar a ese circuito. no, yo creo que nunca fuimos celosos. No, Yo creo que éramos, si la banda no era buena, no era buena. O sea, tú te querías acercar a las bandas que te gustaban. claro. Y se veías carajos que estaban trabajando duro, haciendo discos y tal. O sea, yo al principio a mí no me gustaba Charlie Papa. La primera vez que escuché, me acuerdo cuando Trujillo me mostró Charlie Papa y era el disco ese que sale así, Matías en la portada, no me acuerdo. Hoy en día creo que soy presidente del club de fans de Charlie Papa. Me parece una de las mejores bandas de la historia de Venezuela. Me parece que La Cima es creo que la mejor canción que se ha escrito, que ha salido de Venezuela, de la escena de rock alternativo, qué sé yo. Es una de mis canciones favoritas. O sea, y creo que se ganaron, en mi libro se ganaron, o en mi corazoncito se ganaron, porque supuesto porque los vi trabajar y crecer. Y el mismo caso con Rawayana. Rawayana empezó muy humilde, participó en el Festival Nuevas Claro, Bandas y ni le pasaron por encima, ni le pararon bola. unánimemente. Y ahora es la banda más importante del pop venezolano. O sea, son fenómenos a nivel mundial. Y eso es, y son, y es muy surreal que sean todos panas. De todas formas, quiero que sepas Y que la única banda que gana el Festival Nuevas Bandas y sigue activa es Vinilo Versus. O bueno, Candy, pero ustedes están más activos que Candy. O tú Los dices, Mentas, quizás. Son las tres bandas que sí, ganaron no Nuevas sé, Bandas. no sé. Y Me enorgullece mucho ser parte de la escena, te digo. Y creo que, ¿cuál fue la pregunta que hiciste? no, te estaba comentando que tú hablábamos de los de todo este movimiento que había y de nuevas bandas, que tú decías que nadie le paró a Rawayana. Ah, exactamente. O sea que no, no el hecho de que ganes nuevas bandas quiere decir que vas a. No, vale. Perdón, La Vida Bohem también está en La ese. Vida La Bohem Vida Bohem también ganó ganó el festival, ¿no? Ganó el año después de nosotros. el año después de ustedes, sí. Por eso ustedes son primeros. Exacto. Ah. 10 años se Por dicen eso es fácil. vinilo versus rock. Ok. 10 años se dicen fácil. 10 años, si lo ves, si lo vives, puede que se parezca rápido. Si estás como de un lado diciendo, bueno, eso pasaron 10 años.
Ahora veo que están como más espiritual, veo que tienen hasta sesiones de coaching. Sí, tenemos una coach que es mi tía, pero en verdad ¿Qué aprendes de allí? ¿Qué te refleja? Porque me llama la atención que hablas del ego, es porque de yo alguna creo que es manera una tienes que... capacidad de hablar con un moderador. Eso es lo bonito del coaching. Es una capacidad de decirle a tu compañero de bando o a un miembro de tu equipo, decirle, mira, me parece que la estás cagando aquí y esto me molesta. Y el hecho de tener ese moderador presente hace que, que bajen las aguas. sí, que la conversación no se torne tan agresiva y ayuda a que puedas canalizar. Y esos ejercicios a veces suenan un pelo hippie, qué sé yo, y ay, sí, pero en verdad, o sea, si comienzas la reunión con una intención y tratas de solucionar el problema que tengas o trazarte la meta de ver cuáles son los pasos que vas a dar y cómo estar lo mejor alineado con tu banda, coño, después de 10 años es sano tener ese tipo de dinámicas con 4 personas, es un matrimonio de 4 personas y Claro, ponerse de acuerdo para estar todos aquí en Santiago de Chile echándole bola a parar sus vidas y cada uno viajar de donde tenga que viajar para poner en marcha este proyecto después de 10 años. O sea, requiere una logística y requiere echarle aceite al motor a nivel de dinámica de equipo, pero ¿por qué llegan ¿sabes? a ese punto? O sea, ¿fue como una propuesta o sentían que tenían que buscar una ayuda de coaching? Bueno, pues ¿Por qué nace? yo creo que nace a partir de la madurez, honestamente, de querer, yo creo que la madurez está asociada a entender que vas a estar aprendiendo toda la vida y que si nosotros visualizamos a vinilo como un proyecto que siempre se puede mejorar y no como un tepuy, que ya llegamos a la cima y ahorita caminamos recto, no, siempre va a ser una caminata. Por eso te digo que siento que nos hemos convertido en soldados de la carretera o soldados en cierto sentido, o estamos curados de no pegarla de alguna manera, porque nos da mierda pegarla. Estamos pendientes más de continuar el proyecto, continuar, continuar estando conscientes de lo afortunados que somos de poder decir que tenemos un proyecto andando y sacar provecho a eso y que ya de por sí tener el proyecto andando es un éxito. Totalmente. Tener una banda, tener una fanaticada puntual, que si nos bien no somos una banda ultra famosa, pero somos una banda de culto y hay gente que paga dinero para ir a vernos en vivo, Total. eso es algo muy especial. Entonces como que es importante tomar todas las medidas para mantener esa máquina lo más sana posible, corriendo con aceite, ¿sabes? Haciéndole sus chequeos mensuales. Y yo creo que una reunión con una persona que se especialice en cómo trabajar y beneficiar la dinámica de equipo es algo muy, muy sano hacerlo y bienvenido sea. Hemos hablado antes del sexto disco, irnos el equipo completo, porque ahora somos como 5 o 6 personas, porque el hermano de Mangan se ha integrado mucho a la manga y Carlos Maceo, el fotógrafo, se ha convertido como el quinto miembro, El topo, el topo. el topo. Pero hemos hablado de hacer un trip de ayahuasca antes de grabar el sexto disco y hacerlo todos juntos, Eso, ¿sabes? el mejor trip lo haces acá en Chile. En serio, aquí en Chile hay Chile es un... un país que está como bastante espiritualizado en ese sentido. De En hecho, serio. toda la energía Kundalini está acá en Chile y te baja como al norte de Chile, fuera en las afueras de Chile, y ven incluso avistamientos de ovnis y Ah, wow. pagan, hay gente que paga para Bueno, ver yo eso. creo que si te metes un trip de ayahuasca vas a ver Seguro ovnis, es, seguro. seguro ves Avatar completo y todo, y Avatar, todo, y todo, te ¿cómo se llama? conecta con los caballos y Mira, Rodrigo, una de las cosas que me llama la atención de, de Vinilo Versus y de las bandas que... Yo soy muy a favor de bandas que perduran en el tiempo. Probablemente mi diferencia con Nirvana es que Nirvana duró tantos discos y ya todo el mundo lo tiene como en el cielo. Es más complicado llegar a tener 50 años como los Rolling Stones, porque sabes que esta persona, aunque esté vieja, sigue haciendo la música fuerte. Que pretender querer a alguien que, como dice la Rolling Stone en su momento, si eres joven, bonito y estás muerto, eres un dios del rock. Entonces, me llama la atención esto y además lo aplaudo porque tengo que decirlo, porque creo que ya pasó el tiempo donde ya puedo comentarlo y me hago responsable de la pregunta que te voy a hacer. En un momento Caramelo de Cianuro te llamó para que fueras parte de la banda. Y dicho incluso lo no con la banda, tú no accediste a no estar con ellos. Eso me parece loable en el sentido de que pudiste haberlo hecho y decidiste seguir con vinilo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo te sentiste en esa jugada? Bueno,
Eh, Primero que todo, para mí fue un súper honor que me hayan llamado para, para formar parte del proyecto. Yo crecí escuchando Caramelos y es una banda que me marcó muchísimo. Me atrevo a decir que es una influencia importante. Em, y siempre, desde ¿sabes? Creo que desde el momento en el que me llamó Sierra a decirme si estaba interesado en formar parte de la banda, ¿Te puedes poner la voz de Acier? yo sentí honestamente una gran alegría de pensar que esta super banda estaba considerándome a mí, que hay tantos guitarristas con tantos talentos tan virtuosos, yo no soy uno de ellos. O sea, yo tengo mi manera de tocar guitarra y creo mis canciones, pero soy muy raro en mi manera de tocar guitarra y tengo como mis manías y mis cosas y realmente no me considero en lo absoluto un guitarrista de sesión que pudieses llamar y métete en mi banda. O sea, no soy ese tipo de músico. Entonces, estaba como un poco con sentimientos encontrados también porque si bien me sentía muy halagado de que me llamaran a formar parte del proyecto, mi interés realmente era en continuar con mi propio proyecto y estar en mi propio barco con mis propios tripulantes y mi propio equipo y con los marineros de uno, de pronto, en el barco de uno. Y trabajar con los caramelos era ser realmente un empleado de ese De ese proyecto. proyecto. Bien sea temporalmente y a la larga formar parte de la banda como tal, qué sé yo, pero los caramelos están en otra etapa como banda. Y yo siento que nosotros como Vinilo Versus estamos apenas a mitad de maratón, en muchos sentidos. Entonces, abandonar mi propio proyecto a mitad de maratón para meterme en otro proyecto que de pronto está un poco más adelante en ese maratón, eh, no es algo que me interesa mucho, ¿no? Quiero surfearme mi propia ola. Y esa fue la razón por la que decidí decirles que no y muy agradecido y muy halagado, obviamente. Yo, o sea, no le puedo explicar, para mí eso fue un espaldarazo muy bonito de parte de Asier de haberme considerado digno de su banda, Fue honestamente. como cuando Dave Grohl le dijo a Tom Petty que no iba a Fue ser fue la versión criolla pelabola de cuando Tom Petty le pidió a Dave que Grohl fuese ser su baterista. baterista. Tom, no puedo. Acier, no, no. Acier, te veo en 2 minutos en el fondo, no sé. No, Mira, en verdad fue, pero les deseo lo mejor y sé que me montaron en el tren a Rafael Antolines, sí, que es un chamo con gran talento, yo quiero mucho y creo que va a hacer un trabajo increíble y les va a inyectar esa energía juvenil que yo creo que ellos también estaban buscando y marico, yo también estoy viejo, yo tengo un carajito pues, para allá iba, quería y preguntar, otro en camino, tú, mira, entonces de pronto no sé si tenía la energía para tener tantos proyectos a la vez. para tener, no tenía la capacidad computacional para manejar todo eso al mismo tiempo y antes de quedar mal con ellos preferí rechazar la oferta y Y está. desearles lo Eso es lo mejor. que te iba a decir. Te paras y en un momento vinilo hace como una especie de hiato o descanso. Te vuelves papá, te casas, mejor dicho, te casas, te vuelves papás, pero la gente no piensa que, la preñó antes, no, se casa, después se vuelve papá, Pilas, sí, tal vez sí. mosca, y en ese proceso no está vinilo, hace Rodrigo solo, no pensaste que en un momento vinilo se te escapaba de las manos y se iba todo por al fondo a la derecha. Creo que siempre he tenido la fe de que vinilo va a lograr continuar. Siempre he tenido la fe de que el proyecto va a coger su rumbo, quiera yo o no. A veces sí he pensado como que, bueno, tal vez este es el último disco y tal, y eso fue que sí en el segundo disco. Me acuerdo cuando, cuando siempre pienso que el monstruo va a descansar, termina respirando fuego por la boca y cambiando todo el escenario y termino otra vez montado en el tren, metiéndole el pecho a un nuevo disco o lo que sea. Entonces, no sé, o sea, Porque además incluso cambiaste de país.
Es como que todo era como que de verdad este país me va a permitir hacer música. O sea, no sé si hubo como un desgaste allí. Sí, definitivamente migrar fue bastante difícil. Perdimos un integrante con esa migración esas circunstancias que se presentan cuando uno migra. eh, no importa si eres músico, doctor, bombero, o sea, en verdad todo el mundo pasa por las de Caín cuando está dejando su país, dejando su familia atrás, comenzando de cero con una banda de rock and roll en un nuevo país que no te conoces. Entonces, definitivamente creo que hubo muchos momentos difíciles Se y que sintió. nos hicieron crecer y nos hicieron convertirnos en una mejor banda, honestamente. O sea, el hecho de haber sobrevivido a eso, hay un dicho gringo que dice, "What doesn't kill you makes you stronger", que es lo que no te mata te hace más Sí. fuerte, ¿sí? Lo que mata no engorda. No sé, yo también escucho Metallica, ¿viste? Y lo dice. Eso. Lo que no te mata te hace más fuerte y creo que ese ha sido el caso para vinilo. Creo que nunca hemos estado en un mejor momento a nivel de comunicación entre nosotros, a nivel de manejo de estética, manejo de comunicaciones, a nivel de sonido en vivo, composiciones. Si bien mucha gente tiene un afán con el vinilo antiguo, creo que nuestras mejores composiciones apenas estamos empezando a llegar a ellas. ¿Sentiste eso, Rodrigo? Que la gente dice, me gusta el primero, el segundo. Cuando sacas el disco en inglés, ¿qué reacción tuviste con la gente? ¿Has sentido de repente que ha llegado más o menos? Yo sentí muchísimo rechazo con el disco en inglés por parte de mucha gente, pero una parte de mí estaba como que esperando eso, ¿sabes? Sí. Como que medio conspirando para que eso sucediera. ¿Y no será que no sucedió y como estabas esperando, te lo ideaste en la cabeza? Me encanta la idea de esa controversia de se fueron por el camino que todo el mundo le dijo que no se fueran, ¿sabes? Como que no me digas que no puedo hacer algo O del porque... que alguna vez negaste. En algún momento negaste que ibas a hacer en Sí, es inglés. verdad, de pronto cuando nunca voy a hacer música en inglés y tal. Pero realmente me sentía en la capacidad de hacerlo con el acento bien logrado, rindiendo tributo a lo que yo quería rendir, que era el pop rock americano, sin buscar ser muy profundo, Alitas sin, de pollo. Y sí, por ahí pasa JB con una por ahí pizza. está. Y JB, ahora vente. se te caiga. JB, ¿Puedes ven dejar una acá, pizza pasa. aquí? JB está manejando el Jay, catering de es este, de este de podcast. este Pizzas show. preparadas por mí. ¿Ves? Tuve toda la mañana en esto. Gracias. Además que JB es ingeniero de sonido Y, y prepara y pizza. pizzero. Ah, ¿me lo vas a regalar en serio? Claro, Y brother. nos trajo un Imagínate. agüita. No, eres un amor. Si quieren. Eres el mejor bajista que he tenido vinilo. Gracias a los amigos de JB's Pizza. Gracias. Porque es que JB'spizza.com. JB'spizza.com. sé que hicieron otra audición para otro bajista, pero no, tú te quedaste. Yo me quedé. Porque hago las mejores pizzas. No dejó la pizza en serio, ¿ves? Ese es mi favorito. Sí. Mira. Me hiciste comer pizza. Cuando tienes que hacer una canción para Araguato, Rodrigo Solo, vinilo versus, ¿cómo haces para saber a qué le pertenece quién? Creo que la misma canción te lo dice, pues hay canciones que de Rodrigo Solo que son demasiado en esa frecuencia de singer-songwriter que simplemente no funciona para vinilo. Y hay otras que, curiosamente, en este disco terminaron siendo adaptadas para funcionar en el universo de vinilo versus. Entonces, depende mucho. Yo creo que depende. Depende de qué esté haciendo. Muchas de las canciones de Araguato trato de manejarlas a partir de ideas que se formen con ellos. Creo que la, la persona que más genera ideas en Araguato es Carlos Imperatori, que es una máquina de riffs Sí. y manda un pocotón de riffs. Entonces Luis y yo nos emocionamos mucho porque nos saca de nuestras propias mañas y nuestros propios como que truquitos clásicos de cómo componer la guitarra y cuando nos adaptamos a las propuestas que él hace, y por lo menos yo trato de manejarlo así, pues. Además de yo también traer ideas a la mesa y Luis trae muchas ideas a la mesa también. Creo que tratamos de siempre estar conscientes de que la regla es que no puede sonar ni a vinilo,
ni a los mesoneros. Pero si suenan los mesoneros, que sea con la voz de Rodrigo, y si suena vinilo, que sea Que con la sea voz como- de, que haya un de- contraste. sí, que haya como un clash ahí de una fusión ahí tipo Dragon Ball entre Luis y yo, y Carlos como productor Eso es de viejo, y ¿viste? sí, sí, total, se me cayó la cédula ahí. Fusión. Tengo la ligera sospecha de que eres entre inquieto, algo reflexivo, de alguna forma te confrontas internamente y, Me vas a sacar las cartas del tarot. queridos amigos, Y muy pronto vas a conocer un hombre de ojos oscuros, que te llevará grande, a un, fe- misterioso, a un festival grande. que te va a firmar y te va a dar $1.000.000 para que hagas vinilo famoso en todo el mundo. Esta impresión que me da es porque además esta búsqueda además es determinado. ¿Qué de esas aristas de Rodrigo, qué crees que lo que ha sido, cuál crees que ha sido lo que te mantiene haciendo música? Porque me llama la atención cuando comenzamos, dijiste, todavía no sé si voy a hacer música de por vida. Porque además te enfrentas a tener un chamo, vienes uno nuevo, no sé si es hembra o Sí, o varón, sea, pero ¿qué es lo que prevalece para que tú sigas siendo músico de todas esas características que asumo yo que las tiene porque las percibo? Y si me equivoqué, quedó grabado. yo creo que ya la idea de ser músico está puesta en marcha. Y yo he publicado 6 discos oficialmente como un Rodrigo González adulto. He publicado más, pero los que publiqué cuando era adolescente no quiero que nunca se descubran. Porque, Porque por cierto, te- Estefania, con quien voy a tocar hoy en el show, es una de mis mejores amigas, con la que pantalla. comencé la banda. Una de ellas se llama Autofónica, la banda, y éramos terribles. Y entonces eso no eso considero como kindergarten dentro de... Fue donde aprendí antes de decidir, ok, voy a sacar un proyecto formal y voy a tomarme esto en serio con vinilo, pues. Y vinilo también surgió y no estaba tan claro si iba a ser algo tan serio, pues. Entonces yo sería un hipócrita decir yo a los 10 años vi un comercial de Johnny B. Good o vi, ¿cómo que dice? John Mayer. Vi Back to the Future y la escena de no sé qué y dije yo tengo que ser guitarrista. Y no sé Y ahora, qué. ¿cómo te ves en 10 años? Yo espero estar haciendo acaban de pasar 10 años desde que se publicó el primer disco. A mí me gustaría dentro de 10 años estar publicando. Si ahorita estamos publicando el quinto, dentro de 10 años me gustaría estar publicando el 10º. Girando en los 20 años con el disco décimo. Sí, O sea, que sigues pensando en formato de disco. sí, yo creo que sí. Como que No sé, la soy un industria poco como nostálgico. nostálgico en ese sentido. Me gusta la idea de crear un imaginario y crear un universo. Y hay mucha gente que yo creo que también disfruta eso todavía, pues, o sea, escuchar una canción a veces es nada más como escuchar un capítulo de un libro. Y hay etapas y épocas de la vida o del año para las personas en las que les provoca escuchar álbumes y que tienen esa cultura de escuchar álbumes. Y yo creo que Creo que este disco depende de donde estés. 555 tiene esta cosa de sentarte a escucharlo, porque cuando lo escuchas por separado, como que no te integras al disco. Y luego cuando lo escuchas en el orden sentado, con los interludios, de hecho me llama la atención que tienes temas como que si la quema, ceniza, hay como una cosa ahí como pegada a propósito con los temas. Totalmente. Y crear esos diferentes, lo que te estaba hablando antes, pues, de crear un balance entre lo pesado y lo sutil, de manera que el disco fluye, e incluso hasta lo instrumental, donde no necesariamente, que a veces dejar de cantar hace que lo que cantaste agarre más poder, pero si lanzas un mamotreto de letras constantemente, se vuelve un poco denso y el mensaje puntual que querías hacer se pierde un poquito en este mar de ideas. Entonces yo creo que para mí tiene mucho que ver con balance, pues. Y me veo dentro de 10 años tratando de cada vez más estar en ese pH balanceado a nivel sonoro, pues, Eh, por decirlo de una manera, crear música que tenga esa integridad y que se mantenga siempre con integridad y con autenticidad, pues que tú sientas que hicimos nuestra tarea de conceptualizar algo como idea para un disco, y fajarnos a llevarlo a cabo, fajarnos a componer canciones en esa dirección,
hacer el mejor trabajo posible a nivel de producción, buscar los mejores sonidos, aterrizarlo con las horas de vuelo dedicadas a mezclarlo de la mejor manera y que finalmente cuando te entreguen tu plato tú digas, coño, yo voy a escuchar un disco de vinilo versus, tal vez no me guste, tal vez me fascine, pero pongo las bolas en la mesa que esto va a ser un disco con un estándar de calidad, ¿Qué bandas admiras que ¿sabes? tengan tantos años de trayectoria? Te ves Yo como, admiro mucho a Jack White. te ves como una banda, claro, pero Jack White terminó siendo solista, pero tú, No, mentira. Jack White tiene Raconteurs cierto, pero y tiene Dead Weather. lo que amábamos así, que era White Stripe, acabó que fue la banda con que empezó. Pero eso también es Ya, estrategia sí, a de mí él. me Él gusta. dentro Pero de tú dices que va a 5 volver. años va a hacer una gira de White Stripes y va a llenar estadios. Tampoco es que tiene mucha gente para llenar, mucha gente para invitar, son dos y ya. Es verdad. Mira, para que pasa manga, asómate por aquí, saluda. Manga, asómate. Y revisa la pila a ver si queda. Sí, vamos bien. A ver, ya no vamos a ir. Vamos bien porque vamos. Manga vino a decirme, te queda poco tiempo para el podcast. Vamos bien porque vamos, eso está bueno. Mira, no, igual mi reloj me dice que queda poco para que la gente no diga, este chamo si hablan pendejadas, pues se llama el cotorreo. Bandas que admires, que tú digas tienen 20, 30, 40 años, no sé, YouTube, Metallica, por poner ejemplos, porque son bandas que se han propuesto ya. Yo creo que para ellos retirarse no existe, porque ya es como, yo creo que ya es una terquedad de ellos, no me puedo disolver. Tiempo. No lo sé, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que el perro no quiere que conteste. Sí, como el perrito. Pero te diría, de Venezuela admiro mucho la disciplina de continuar que tiene Desorden Público. Si bien yo nunca he sido muy fan de Desorden Público, realmente conozco las canciones tradicionales, o sea, pero tiene una fanaticada rechísima y gente que los adora. Y he tenido la capacidad de compartir con ellos de cerca. He podido ver que son una banda bastante disciplinada, pues, y bastante seria en continuar su proyecto. De pronto no es la estética que a mí más me gusta y no es la música que a mí más me gusta, pero los respeto mucho a nivel nacional, pues. Por supuesto los amigos también, a pesar de que se han ido varios integrantes. El equipo está, o sea, El equipo está y trabajan muy duro y tienen esa disciplina de planear muy a largo plazo y mucha visión como banda de seguir adelante. A nivel internacional te diría que, coño, el Grateful Dead todavía no está andando por ahí. no. Los Rolling Stones, vale, ya sal de eso. De los Rolling Stones, sí, supongo. Los Rolling Stones. Mira, Gracias, William. 2 preguntas antes de irnos. La primera es más que nada una curiosidad. ¿Cuántas guitarras tienes? Esa no es la pregunta, pero arranca por ahí. Tengo una sola guitarra eléctrica que uso, que es mi guitarra por excelencia y al principio de mi carrera utilicé mucho una Telecaster con una calcomanía de Jesucristo. Mira, La tiene Orlando hoy en día, Manga, el baterista, la tiene por ahí. Y Alberto la compraron y todavía la tenemos, entonces, pero bueno, me la compraron y todavía la tengo, gracias a Dios. No, te lo pregunto porque Fue un préstamo de Manga. en tu casa me imagino que está la guitarra, tu hijo irá a tocarla. ¿Tienes como esa cosa ahí de tocarla a Sí, tu hijo? tengo la guitarra eléctrica en verdad y esa permanece guardada mucho tiempo y en verdad lo que más toco es la guitarra acústica y con mi chamo y toco muchas canciones de niños. Sí. Me he aprendido muchas canciones de niños y trato de que tenga esa interacción y sin Y le gusta la cuidado y canción. la rompes, nada que hacer. Pero le gusta la música. Dice, papá, esa canción no va, papá. Es impresionante la conexión con la música, es impresionante. Creo que lo que más fuera de lo bello que es ser padre, pues como ser humano, lo que más me ha llamado la atención es su conexión con la música, me parece los niños, la conexión con la música de los niños es una vaina extraordinaria y de pronto le cantas una canción y lo calmas inmediatamente y es como si fuese una poción mágica, pues eso me parece súper, súper curioso. Ya que andas en el modo que haces coaching y todo lo que hablamos, uno le va llegando, me gustaría que despidiéramos el podcast con una reflexión de qué te llevas después de toda esta conversación que no hayas visto internamente tuyo. O si no la tienes. Me llevo que puedo mirar hacia atrás y todas las preguntas que me has hecho a lo largo de los 10 años. Eres como el Saint Lowe criollo, William. Pienso que, oye, ha sido un recorrido muy bonito y que he sido muy afortunado
de, de tener buenos mentores y personas que me han guiado muy bien, personas que me han apoyado muchísimo. Y si bien espero algún día llenar estadios en Wembley, ojalá, el sueño está ahí, obviamente, por eso son sueños. Creo que, El que no sueña no vive. creo que ya me tengo que dar una piedra en los dientes del éxito que ha tenido este proyecto y la conexión que he logrado tener con tantos seres humanos a través de canciones que comenzaron en el cerebro de uno o de nosotros como equipo. Y soy rico en ese sentido, soy extremadamente rico en ese sentido de poder tener ese regalo de Dios, honestamente, de poder decir que soy músico y puedo expresar la música en vivo y conectar con las personas a través de la música y tener conversaciones profundas sobre la vida a partir de las canciones que se escriben. Y eso también hace que uno reflexione por qué está escribiendo esas cosas. Y, y es una aventura muy divertida, honestamente. Entonces, aquí estoy en Chile, brother. O sea, eso es evidencia suficiente. Yo no conocía Chile, no estaría aquí en Chile probablemente si no fuese por la banda de rock and roll. Entonces, Vinilo verso. sex, drugs and rock and roll, baby. Rodrigo, muchas gracias por participar en el primer podcast, hermano. Todo el éxito del mundo. Y esto fue el Cotorreo. El cotorreo.